términos generales y tomándome un poco una licencia, se podría decir que hay un intento de paso ante el fin de lo que podríamos llamar, tomando parte de la conceptualización de Laclau, la razón populista, hacia un intento de revivir, digamos, una razón, imponer nuevamente una razón neoliberal. De hecho, esta cuestión, tomo la razón populista porque de hecho creo que Laclau ideológicamente marcó bastante el ciclo anterior. Acá fue una referencia ineludible de todo un sector de la intelectualidad kirchnerista, y creo que este fin de, digamos, este agotamiento de la razón populista es importante verlo en la Argentina, es importante verlo en el marco es un proceso más amplio que abarca gran parte de lo que fueron estos procesos en Latinoamérica, ¿no? Si uno ve ahora, digamos, el caso del gobierno de Macri, uno no lo puede ver aislado del golpe institucional en Brasil, del acuerdo de paz en Colombia, mismo de la situación que actualmente atraviesa Venezuela, ¿no? Donde toda una serie de gobiernos que en términos genéricos podríamos llamar posneoliberales, digamos, para no entrar en las diferencias específicas, pero digamos, terminaron dando paso al surgimiento de nuevos sectores de derecha. Bueno, también está el caso después el ascenso de Kuczynski en Perú, etc. Es decir, hay una situación de conjunto que expresa este retroceso. De hecho, el gobierno de Kuczynski es interesante para comparar con el de Macri, porque también es un gobierno bien empresario, digamos, con un discurso parecido, el discurso que también intenta tener el propio Temer en Brasil, pero que de conjunto configuran, digamos, un cambio importante que tiene, digamos, que plantea un problema para mí desde el punto de vista de cuánto de este cambio y de la así llamada batalla cultural, digamos, qué correlato tiene esto desde el punto de vista de la lucha de clases o de la relación de fuerzas, que ahí creo que empieza un problema más complejo. Es decir, en un sentido, esta comparación, digamos, entre los dos relatos, si se quiere, es interesante porque, digamos, el kirchnerismo, que yo acuerdo con lo que decía Adrián, digamos, que pasó, digamos, jugó un papel de recomposición, digamos, no solo del gobierno, sino del régimen, alrededor de un discurso tomando aspectos de banderas, digamos, que tenían que ver con por ejemplo, el movimiento de derechos humanos, etc., y a su vez cooptando una parte importante de sus organizaciones y construyendo un relato que en última instancia el cambio de gobierno y el ascenso de Macri, más aún que todo lo que fue el final del gobierno de Cristina, muestra muestra justamente el carácter endeble de todas las transformaciones, digamos, que el kirchnerismo postulaba como
estructurales, ¿no? Y que rápidamente, digamos, fueron desplazadas por el propio macrismo, a su vez con el apoyo del FPV en el Senado, con la colaboración de los gobernadores kirchneristas, del Frente Renovador, etc., y la burocracia sindical. Después me quiero... Desde el punto de vista de la conformación del gobierno de Macri, si uno toma la definición de Gramsci de intelectual orgánico, evidentemente mucho del personal político que conforma el actual gobierno tiene esas características. Es decir, bueno, ahí Eduardo Brunner, en una charla que habíamos tenido con Horacio González y María Pía López y Chipi ahora un par de meses, planteaba justamente este problema, ¿no? el tema de cómo el gobierno de Macri aparece directamente como la junta administradora de los negocios de la burguesía en una versión demasiado explícita, digamos, ¿no? Y cómo de alguna forma esa intelectualidad que gira alrededor del macrismo, con un discurso técnico, que va entre lo técnico y la autoayuda y la eficiencia empresaria llevada al Estado, digamos, está conformado por una gran parte de sectores que vienen del ámbito privado como intelectuales orgánicos de la burguesía que pasan a tener el control del Estado. Entonces la pregunta que surge ahí es ¿por qué, si surge un gobierno como junta administradora de los negocios de la burguesía, claramente, donde gran parte de su personalidad, de su personal político son intelectuales orgánicos, plantean la posibilidad de avanzar en una nueva hegemonía neoliberal? ¿Por qué, por ejemplo, no hay inversión? Es decir, ¿por qué la respuesta de la burguesía es una respuesta fría, donde de hecho el macrismo está en un momento de estancamiento, digamos, el proyecto macrista, cómo empezó y cómo está en la actualidad? Es decir, y ahí hay una contradicción porque obviamente, digamos, más allá de que pueda ser su gobierno o no, y de los sectores burgueses en pugna, hay un hecho cierto que obviamente los capitalistas responden con el bolsillo, ¿no? Esa es la cuestión de primer orden. ¿Y cuál es el problema? El problema es que muchos sectores de la burguesía ven en el gobierno de Macri ese gradualismo como debilidad. Es decir, la imposibilidad de avanzar rápidamente a poner condiciones, digamos, que significa aumento de la productividad, mucho más despido en el Estado, tarifazo como debe ser, ¿no? Más ataque al salario de los trabajadores, etc. Todavía no ven en última instancia lo que no se ve es el cambio de la relación de fuerza que pueda permitir un nuevo ciclo, ¿no? Entonces, eso se retroalimenta por el lado de Macri, porque justamente al no poder contar, digamos, con un avance, digamos, con la posibilidad de cumplir sencillamente sus objetivos durante los primeros 2 años, se tiene que jugar ahora a las elecciones del 2017 como forma de estabilizar el gobierno y poder avanzar, ahora sí, obviamente mediando una victoria electoral, lo cual todavía está por verse, pero a un ataque más de fondo, ¿no? Entonces, esa ecuación termina en un gradualismo y termina en un semi-estancamiento del gobierno de Macri, pero yo me quería referir, por último, digamos, antes de eso, digamos, los factores
antes de ir al último punto, los factores que posibilitan la estabilidad del gobierno de Macri, más allá de este gradualismo impuesto por la relación de fuerzas. Digamos, el otro lado. Es decir, que simplemente señalarlo, pero justamente los factores, el propio Frente para la Victoria, el propio masismo, que obviamente van a tender a separarse a medida que se acerque el proceso electoral, y un elemento clave, la burocracia sindical, que está en una tregua increíble y escandalosa con el gobierno en un momento donde, digamos, el gobierno está atacando más allá del gradualismo y hay y eso, digamos, no se expresa en ninguna medida de lucha y ese es el gran servicio de la burocracia peronista para poder mantener la gobernabilidad del propio macrismo. Es decir, los factores del poder que antes sustentaban el kirchnerismo, ahora, digamos, son base del macrismo. Lo mismo se puede aplicar a los gobernadores, etc., ¿no? En el sentido de mantener esta gobernabilidad en un momento de ataques. Lo último que me quería referir, y con esto cerrar, el problema, porque todo esto lleva al problema de la relación de fuerza. Es decir, al macrismo se le plantea una necesidad de modificar la relación de fuerzas actual, mucho más allá de lo que vimos en estos primeros 2 años, que lo que estamos viendo en este primer periodo, y de hecho eso plantea una segunda etapa del gobierno de Macri. Creo que es una hipótesis probable de mayor lucha de clases, ¿no? Desde el punto de vista de que desde ya puede fracasar el gobierno completamente, puede hacer la plancha y ser un gobierno pasajero tipo Piñera en Chile, pero si efectivamente el macrismo logra articular con la complicidad del Frente para la Victoria, con la complicidad del masismo, etc., porque hay acuerdo general en que la clave es reconfigurar el problema de la productividad, los salarios y todo, eso es un acuerdo general, lleva a la pregunta un poco que hacía Inés, de en qué está la izquierda. Yo creo que ahora hay un actor político que es el Frente de Izquierda, que creo que tiene bastante que decir en esta cuestión, pero desde luego, pero eso no implica que no haya, digamos, por un lado la constitución de una alternativa independiente frente a esta variante de la burguesía, y por otro lado, sí una reflexión profunda sobre el problema de estrategia, ¿no? Yo me acordaba un planteo que hacía Jacobi, que planteaba el problema del trauma epistemológico, digamos, de la izquierda, para pensar el problema de la estrategia. Y bueno, creo que es un punto que viene retrasado todavía, pensar la estrategia. Yo coincido con Omar, es decir, en este punto, nosotros no podemos, la estrategia de la izquierda en el siglo XXI no puede ser marxismo menos bolchevismo menos estalinismo, digamos, o revolución rusa menos estalinismo. No alcanza solo con un anti-estalinismo, digamos, para pensar la estrategia en el siglo XXI. Pero bueno, yo creo que justamente está la necesidad de reflexionar y desarrollar desde el punto de vista estratégico problemas tan importantes como, por ejemplo, el problema de la autoorganización, el problema del Frente Único, el problema de cómo actuar desde el punto de vista de una estrategia revolucionaria en el marco de democracias capitalistas estabilizadas.
y sí también la discusión de la insurrección, creo yo. Es decir, desde el punto de vista de plantear cuáles son las conclusiones, por ejemplo, de los procesos y de las diferentes estrategias que hubo en el siglo XX, ¿no? Donde si tomamos la década del 70, gran parte de la reflexión estratégica pasó por el problema de la lucha armada, entendida en términos de estrategia de guerra de guerrilla, y que en última instancia eso tuvo como contraparte después el problema del pacifismo, digamos, después de la caída del muro de Berlín, y que llega hasta la actualidad. Entonces, el problema de pensar qué fuerzas materiales, una alternativa anticapitalista, tiene un problema justamente de dialogar con sectores de masas cuyas identidades efectivamente no son tan estables como antes, no tienen la estabilidad que tenían antes, pero a su vez y a su vez plantear una vuelta a la reflexión estratégica que vaya más allá de repetir, digamos, esta ética del mal menor y de lo posible, que si se quiere, el ejemplo más claro del último tiempo lo vimos, por ejemplo, en Grecia, alrededor de la constitución de Syriza, y como un frente que empezó planteando el problema de cuestionando aspectos del capitalismo, terminó de hecho aplicando el ajuste que planteaba la troika. La primera pregunta que por ahí me gustaría hacerles es si es correcto el término batalla cultural, si tendríamos que hablar de una batalla de culturas, entre quiénes son los que están montándose en esa batalla, cuáles son los objetivos, ¿no? Porque es un concepto que se ha instalado fuertemente, pero quizás faltaría dar mayores precisiones acerca de esta batalla cultural. ¿Hay culturas que se están enfrentando en esta batalla cultural? De hecho, no sé si se enteraron, pero hace poco está habiendo un intento de, por ejemplo, cambiar todos los nombres de monumentos y sitios públicos con el apellido Kirchner, ¿no? Entonces, no solamente cambiarle el centro cultural Kirchner, sino calles, colegios, hospitales. Bueno, ¿eso forma parte de una batalla cultural? No lo sé. Una definición que quisiera compartir con ustedes es a partir de una reflexión que plantea Brunner, que hoy una lástima que no haya podido acompañarnos. Eduardo Brunner, en una nota periodística hace unos años, plantea lo siguiente, ¿no? La expresión batalla cultural es un sintagma o núcleo sintáctico que sugiere que la cultura es una suerte de uniformidad armónica y unitaria, donde cada tanto, años electorales, emerge la anomalía de un conflicto de intereses actuando simbólica e ideológicamente. Mi visión es otra, dice Eduardo. Aún si se quiere seguir usando esas palabras, no hay tal ocasional batalla cultural, sino que la cultura es, por definición, un campo de batalla perpetuo. Efectivamente, la cultura es constante movimiento y, por lo tanto, roce, movimiento, conflicto. Y dentro de ese conflicto, de ese movimiento, se plasman luchas de diversa índole, entre ellas estas luchas ideológicas que son luchas ni más ni menos por los significados, ¿no? Por significar, por apropiarse de ciertas interpretaciones de la realidad. Por eso creo que hablar de una batalla cultural tiene un peso muy grande, ¿no? En este sentido de pensar en culturas que se enfrentan. ¿Cuáles serían esas culturas que se enfrentan? Más teniendo en cuenta que es un término que se ha acuñado en estos últimos años, hablando sobre todo sobre el periodo kirchnerista. Entonces, ¿de qué batalla cultural estamos hablando? Yo considero que más bien estamos hablando de
estas interpretaciones en pugna. Interpretaciones de la realidad que están en pugna permanente y que están enlazadas, obviamente, a distintas intensidades, distintas aristas de la lucha de clases, de los conflictos que existen en la sociedad. La cuestión acerca de la conflictividad social obviamente no es nueva en la teoría social. Desde el inicio de la sociología es un tema preponderante, sobre todo en la sociología fundante, clásica, ¿no? El problema de la cohesión social y de la división social es un problema para Durkheim, es un problema para Marx en el sentido de la lucha de clases y construir una teoría de la lucha de clases. Y también no es nuevo, o no son nuevas las lecturas ingenuas acerca de la conflictividad. Marx en varios pasajes se ocupa de atender a Bentham y de tratarlo como un simple tonto, ni más ni menos, por considerar que la cohesión social es algo casi natural que se da persiguiendo individualmente y construyendo individualmente un beneficio que luego se trasladará al colectivo, ¿no? Bueno, esta lectura ingenua acerca de la realidad tampoco es nueva. Y resulta ser que, bueno, hoy creo que tenemos entre nosotros este sentido común, esta ideología del sentido común, que justamente se basa en considerar de manera ingenua a la conflictividad y a la realidad social. Y se ha constituido casi como un sentido común hegemónico, ¿no? Hablando de hegemonía, bueno, sabemos que Gramsci se ha dedicado largamente a trabajar este concepto de hegemonía y del sentido común. Bien, ¿cómo es que este sentido común considera esta manera ingenua de leer la realidad? ¿O de qué manera se ha convertido en algo, podríamos decir que muy extendido? Por lo tanto, por eso mismo es un sentido común. Hoy adquiere este nombre que todos conocemos, se transforma en este sentido común, vamos a decir, esta mirada ingenua, en este concepto que conocemos como la grieta, ¿no? Y que de hecho forma parte de la convocatoria de esta mesa, de esta jornada y la invitación a que charlemos entre todos. Esta ideología del sentido común o el concepto de la grieta está basada en una representación, diría yo, una representación reificada del conflicto y particularmente de las luchas ideológicas que forman parte de la lucha de clases. Una fórmula que resume esta concepción reificada podría ser la siguiente: el conflicto es episódico, es malo y es externo a nosotros. Esas tres características vendrían como tratar de resumir qué es esto de la grieta. Y para dar un ejemplo gráfico, me gustaría mostrarles algo que, si bien es una aberración lo que vamos a ver a continuación, de todos modos quisiera que la veamos como una pieza sociológica porque creo que lo es, efectivamente. Me parece que cambiaron un poco las cosas. El año pasado estaba mucho más dividido todo y creo que ahora estamos tratando de crecer todos. No, estamos tratando de unirnos porque para borrar la grieta, para decir un cliché, pero es verdad, la grieta existe, la hicieron porque no existía esa grieta, sí, y ahora tenemos que cerrar. Mira, bueno, igual nosotros los argentinos somos mucho de River y Boca, pero también una vez escuché decirle a Borges que no se destaca mucho el culto a la amistad. Y los argentinos somos muy... Vos estás amigueros, estás en un asado, sí, y estás con mala cara y uno que no te conoce, che, ¿qué te pasa? Claro, es verdad. ¿Me entendés? Y eso es porque, claro, viste, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos vinieron en barcos y no tenían a dónde dejarle el pibe y se lo dejaron al almacenero. Es verdad. Y se hacían amigos. Y estaban tranquilos, no pasaba nada malo. Sí. No había violaciones, ni cosas, ni cosas totalmente. horrorosas. Entonces, así como creo que también un poco... Yo no me meto en política y no entiendo nada de política, pero
Y por eso nunca salí a militar, Sí. ni me gusta No, yo militar, tampoco. ni me gusta la Yo política, ni tampoco. me interesa leer nada. No. Pero cuando veo gente Sí, con buena onda, por supuesto. como Mauricio o como... Gente honesta. Sí. Claro, lógico, ¿no? ¿De qué se trata entonces este concepto que vamos a llamar así, vamos a continuar llamándolo la grieta? El supuesto entonces es, primer supuesto, que estamos desunidos y que esa desunión es generada por un factor externo, infiltrado, anormal, ¿no? Y en ese sentido niega su propia sociogénesis, porque estamos hablando de un sentido común que es producto de la conflictividad, sin embargo, se corre de esa conflictividad. Y al mismo tiempo supone que esta conflictividad es episódica. Antes estuvimos unidos, estamos divididos ahora, recientemente. Estábamos unidos y por lo tanto podemos volver a estar. Esta característica de que el conflicto es importado, es anómalo, no es propio de nosotros, tampoco es nueva. Porque la mayoría de la gente considera que el conflicto es tremendamente reciente. Tan reciente que incluso algunos dicen desde el macrismo, por acá. O sea, el conflicto antes de Macri o antes del gobierno de Cristina, solamente un 30% plantea el conflicto está siempre. Un 30% de esta población. Conclusión, no tengo ninguna conclusión. Más bien tengo preguntas porque estas son una serie de bosquejos que venía a mostrarles, pero la cuestión quizás para pensar es en qué situación estamos acerca de esta batalla o de esta lucha ideológica, en qué instancia estamos. Quizás en ese sentido yo por ahí tendría que, no sé, mostrar una opinión un poco más pesimista, en el sentido de que por ahí la lucha o la primera pelea que hay que dar es una pelea pero súper básica, en el sentido de que tiene una pelea por una mayor racionalización, una pelea por una mayor lectura un poco más científica de la realidad, más alejada del sentido común. Porque hasta ahora lo que venimos viendo es que justamente en la población asalariada lo que gobierna es una lectura bastante ingenua, bastante de sentido común sobre la conflictividad, sobre la lucha que está permanentemente entre nosotros, sobre esta cultura que está en movimiento, y que por eso digo, se trata de una pelea que hay que empezar a dar desde muy abajo. La cuestión es que no por tomar conciencia de la complejidad que implica la realidad social y la conflictividad social, necesariamente se sale de ese lugar del sentido común. Esto es como el fetichismo de la mercancía. No por entender el concepto de fetichismo uno deja de estar bajo el gobierno del fetichismo de la mercancía, porque vivimos en un sistema que reproduce ese fetichismo. Entonces, acá sucede algo parecido. No por tomar conciencia de esta complejidad uno termina resolviendo las contradicciones, ¿no? Estamos hablando de una realidad contradictoria y una conciencia completamente contradictoria también de esta realidad. Considero que todos tienen el mismo derecho a protestar, pero luego quiero que lo saquen. No quiero que me corten las calles. O estoy de acuerdo con los cortes de calle, los considero efectivos, pero al mismo tiempo considero que esa conflictividad viene de otro lugar. Con lo cual, en fin, la pregunta quizás para hacernos es de qué manera empezar a traducir ese conocimiento del sentido común en un conocimiento más científico, un conocimiento que dé cuenta de estas complejidades, ¿no? Y eso es todo.